Gusto en saludarlos, compañeras y compañeros que visualizan el canal Latinidades. Mi nombre es Moisés Elías Fuentes y nos encontramos en el espacio Disidencias Cine. A lo largo de los años que lleva la tragedia del pueblo palestino, con su tierra ocupada ilegalmente por el Estado sionista de Israel, apoyado por las potencias occidentales, muy particularmente Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, también hay que incluirla, aunque también por otros países europeos y otros países que pertenecen a lo que podríamos llamar la anglósfera, como es el caso de Japón, de Corea del Sur, de Australia, aunque esos países no hablen inglés, como en el caso de Japón y Corea del Sur, sí pertenecen a una anglósfera. A lo largo de estos años, se han hecho diversos documentales, diversos testimonios a través de documentales, de entrevistas, de algunas películas de ficción, en donde se ha dado fe de lo que ocurre, de la tragedia que están viviendo día con día los palestinos, las palestinas y los palestinos, hombres, mujeres, niñas, niños, ancianos, todo un pueblo viviendo una tragedia. Nadie se salva del acoso, de la persecución, de la criminalización, de la cárcel, de las torturas. Niños, muchos niños que han pasado toda su infancia encarcelados por cuestiones absolutamente absurdas, absolutamente absurdas. Ya de por sí es un absurdo llevar a un niño a la cárcel, pero más absurdo aún la forma en que el Estado sionista pretende justificar sus crímenes, sus atrocidades, y así hombres, mujeres encarcelados durante años, sin procesos, sin condenas, sin sentencias, sin nada, absolutamente secuestrados, simple y sencillamente secuestrados por un Estado terrorista. Bien, dentro de ese contexto, insisto, ha habido muy buenos documentales que testimonian esa tragedia cotidiana que vive el pueblo palestino. Hace poco en la plataforma de YouTube encontré uno que me pareció muy interesante de rescatarse, que se puede perder entre los muchos que hay, unos muy malos, tendenciosos, pero este resultó muy equilibrado. El documental está dentro de un contexto de una serie que se tituló Los Olvidados, Pueblos en Conflicto, Palestina, ¿sí? Dirigido y editado por Nacho Salgado y ideado, concebido y producido por Ángela López, ambos españoles. Esta fue una producción del Principado de Asturias, muy interesante, del año 2002, muy valiente, muy honesta. Es increíble, todavía en aquel contexto con José María Aznar en el gobierno, y a pesar de lo que sabemos de José María Aznar, un hombre deleznable absolutamente, ultraderechista, profranquista, su padre un franquista, aún en ese contexto todavía en aquel entonces se podía en España hacer disidencia. Ahora es mucho más complicado hacer disidencia. España se ha cerrado muchísimo. El gobierno español ha sido brutal en lo que se refiere
a la censura hacia su propio pueblo, pero en aquel momento todavía se podían hacer grandes cosas. Es un documental muy interesante donde hablan con diversos actores, diversos personajes de la vida cotidiana, en este caso en Jerusalén, cómo se acosa a los palestinos en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Alguien dice ahí en el documental 3 veces santa, porque es santa para los cristianos, es santa para los judíos, es santa para los musulmanes. En el contexto del documental se habla de la labor que tienen que ejercer las mujeres, porque las mujeres tienen que ocupar el papel de los hombres. Muchas veces los hombres, en cada familia, no hay familia de palestinos donde no haya muerto por lo menos un hombre, donde algún hombre no esté en la cárcel, y las mujeres tienen que ocupar su lugar para sacar adelante a las familias en situaciones terriblemente precarias. También se habla de los mártires, es decir, esos jóvenes que se enfrentan prácticamente con las manos nada más a un ejército armado hasta los dientes, como es el ejército israelí, que además es un ejército entrenado para la represión. No es un ejército de defensa, es un ejército de ocupación, un ejército de ofensiva, de ataque, y está entrenado para el exterminio. No está entrenado ni siquiera solo para vencer al enemigo, es para exterminar al enemigo, es para acabar completamente con lo que ellos consideran los enemigos. Y un ejército fanatizado, verdaderamente. Como digo, hay entrevistas muy interesantes, hay un punto de vista religioso muy interesante, y ya en aquel contexto, y es donde podemos venir al presente, ya en aquel contexto se está hablando de lo que hace, de las muchas cuestiones que estaba haciendo el Estado sionista de Israel, prohibir a los musulmanes ir a las mezquitas, prohibir a los cristianos ir a las iglesias, una persecución permanente, ¿sí? Una persecución que siempre ha estado a la vista de Occidente, de ese Occidente que se considera el baluarte de la libertad, el baluarte, el que representa los grandes valores humanos, ¿sí? Pero que voltea a ver a otra parte muy tranquilamente cuando se trata de Israel, de ese monstruo que ellos crearon, ¿verdad? Hablan de los mártires del barrio de Nablus, un barrio de Jordania, de Jerusalén, que ha sido especialmente atacado, considerados así definitivamente todos sus habitantes como terroristas, siempre tildados como terroristas los palestinos, aunque ninguno de ellos ha querido morir. Simple y sencillamente en una situación desesperada han tratado de responder de esa manera, que es a través de la violencia, porque el Estado israelí no quiere entender de otra manera, no le interesa entender de otra manera, no le interesa el diálogo, no le interesa la negociación, no le interesa llegar a algún consenso, no, le interesa la destrucción, simple y sencillamente, y eso queda muy de manifiesto. Hay una cuestión que es muy manifiesta, porque se remarca cómo el Estado israelí considera a los palestinos jerosolimitanos, es decir, a los palestinos de Jerusalén, no los considera jerosolimitanos, los considera residentes, es decir, no tienen derechos, es como si fuera gente de paso. Incluso me atrevería a decir que tienen menos derechos de los que tendría un turista que llegara a visitar Jerusalén. Así de terrible el asunto.
así de terrible la situación. Y vemos cómo no son cuestiones nuevas, ¿no? Como no son cuestiones nuevas, son cuestiones que han venido ocurriendo durante años. En este documental queda muy, muy precisado, ¿verdad? Cómo sufren los palestinos esta suerte de estado estado kafkiano en el que viven, en donde, como en el proceso de Kafka, de Franz Kafka, pueden ser condenados, pueden ser apresados sin saber cuál es la causa por la cual se les apresa, sin saber cuál fue su delito, y pueden pasar años en una cárcel sin saber cuál fue su delito, lo cual hace terrible la situación de cualquier palestino, prácticamente insostenible. Es una situación verdaderamente de pesadilla, pero es un pueblo que ha resistido de una manera heroica verdaderamente, con un heroísmo y un estoicismo ejemplares, todo este acoso para mantenerse, para proteger su tierra, para luchar por su derecho, por el derecho legítimo que tienen a recuperar su tierra. También en el documental hay una participación del hombre que era en aquel entonces, y esto me llamó mucho la atención, el que era en aquel entonces, en el 2002, hacia el 2002, el arzobispo Theodosius Atalajanis, que era el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa griega en Jerusalén. Este arzobispo Theodosius, en su intervención tiene una aseveración que es puntual y que es tan cierta en aquel entonces como hoy. Él nos dice: el musulmán, si quiere ser un verdadero musulmán, y el cristiano, si quiere ser un verdadero cristiano, e incluso el judío, si quiere ser un verdadero judío, debe condenar el racismo sionista y debe solidarizarse con el pueblo palestino. La solidaridad con el pueblo palestino es un deber de cualquier persona del mundo, sea de la religión que sea. ¿Ven? Es un deber de cualquier persona del mundo, sea de la religión que sea, la solidaridad con el pueblo palestino. Y eso es tan cierto en aquel entonces como ahora. No debemos olvidar lo que está sucediendo actualmente en Palestina. No se permite que lleguen los alimentos, no se permite que lleguen las medicinas, no se permite que llegue el agua. Quieren matarlos de hambre, quieren matarlos a través de las enfermedades, además de seguirlos atacando brutalmente, burlándose, riéndose de la comunidad internacional, la verdadera comunidad internacional que somos nosotros, los pueblos que sentimos, en cuerpo y alma sentimos el dolor del pueblo palestino. Entonces, no podemos olvidar al pueblo palestino. Está este documental, Los Olvidados, Pueblos en Conflicto, Palestina. Se puede encontrar en YouTube, dirigido, insisto, por Nacho Salgado, producido por Ángela López. Un documental que vale la pena ver, que vale la pena recuperar, para ver cómo este hoy es también el ayer para el pueblo palestino. Ha sido su cotidianidad desde hace 77 años, desde 1948, cuando se ocupó ilegalmente su territorio. Gracias, compañeras y compañeros.